Inicio. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física de la Escuela Técnica 36. En el día de hoy continuaremos, como complemento a la clase anterior, desarrollando problemas de la guía de actividades prácticas. Hoy lo que vamos a hacer, registro de las actividades. La clase pasada vimos problemas 15, 16 y 17 de nuestra guía de dilatación de sustancias. Hoy vamos a ver 18, 19 y 20. Por lo menos es nuestra estrategia. Vamos a ver si nos dan los tiempos, porque los problemas, digamos, que al principio eran muy sencillos, van ganando en complejidad y vamos teniendo que estudiar y determinar, elegir, darnos cuenta que la realidad es que se van generando complejidades y hay momentos. Grabando, buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física de tercer año de la Escuela Técnica 36. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar y centrarnos en el próximo capítulo y el último capítulo correspondiente a el tema de calorimetría. Acá lo que vamos a empezar a estudiar es un poquito los intercambios de calor. Seguramente para entender estos fenómenos vamos a jugar un poquitito con algún simulador, pero como primera medida lo que vamos a hacer es hacer un relevamiento de nuestra página, de nuestra aula virtual, a fin de cuentas, porque claro, no es ni más ni menos que un aula, en la cual tenemos las actividades, donde, bueno, por supuesto, como podrán ver, hay algunas actividades que estoy preparando del último capítulo de electricidad, pero tenemos el link, revisamos. Dentro de lo que es el bloque administrativo, acabo de sumar la evaluación, bueno, el formato, y tendríamos la actividad con nota, ¿no? Las actividades con nota de las administrativas. Acá estaría en el administrativo el formato de evaluación, y por supuesto en la actividad con fecha de entrega está la evaluación escrita, que ustedes ya subieron. La cambié de ubicación para meterla en la sección de actividades con fecha de entrega, donde lo que vamos a tener es el próximo lunes la devolución escrita correspondiente a la evaluación que hicimos el lunes pasado. Con respecto a la calorimetría en general, tenemos los apuntes disponibles en el bloque calorimetría en general, y después tendremos un subsector por cada uno de los capítulos que ya fuimos desarrollando. Ya hemos desarrollado termometría, dilatación lineal de los sólidos, dilatación volumétrica de los sólidos, dilatación de líquidos, dilatación de gases. Dilatación de gases aún no lo hemos evaluado, y lo vamos a evaluar conjuntamente con este capítulo que iniciamos en el día de hoy, que es calorimetría e intercambio de calor. Acá tenemos una serie de videos que tienen que ir revisando. Justamente mi recorrida hoy tiene que ver con la cantidad importante de material de apoyo teórico que tenemos generada, material propio y material de terceros, en los cuales se despliegan, especialmente con material propio, las diferentes leyes de Gay-Lussac, de Boyle-Mariotte, y de Charles, para llegar a la ecuación general de los gases y las leyes de Avogadro, que nos permiten, confluyendo, armar dos ecuaciones básicas con las cuales estuvimos trabajando, y prácticamente desarrollamos una gran parte de los problemas. El resto que queda pendiente está en sus manos. Tienen que terminar de resolverlo, y próximamente va a aparecer, seguramente en el día de hoy, vamos a estar, creo que tenemos una fecha en la que vamos a chequearlo, propagación del calor, la actividad número 4, que teníamos fecha 4 de mayo, venimos un poquito retrasados respecto de la agenda original. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijar una fecha de entrega, que es para fecha, estamos a 28, prácticamente está todo hecho, así que tranquilamente podríamos poner de acá, así vamos a hacer. Nuestra actividad vamos a ponerla el día lunes, mayo 31, junio 1, ¿no? Mayo, domingo, lunes, ahí estamos. Lunes 31 de mayo hasta las 23:59. Tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Para hacer la entrega de la actividad, que tiene que ver con gases ideales, que son poquitos problemas. Realmente es muy
muy poquito, vamos a refrescar la actividad que tenemos que hacer y prácticamente la hemos hecho toda en clase. Perdón, esta es la propagación del calor. Estas son un poquitito más. Fíjense que tenemos básicamente 1, 2, 3 problemitas, esto lo terminamos hoy prácticamente. Esta es una, dijimos la número 4. Así que ya tenemos nuestro plazo de entrega y nos quedaría revisar si tenemos dentro de las actividades, momento, la actividad número esta, ¿verdad? Teníamos fecha de entrega, bien, para estos días, ¿no? Hoy es fecha de entrega para calorimetría, la parte de dilatación de gases, ¿de acuerdo? Que prácticamente habíamos realizado todos. No había prácticamente ningún tipo de dificultad. Entonces, la actividad de hoy, esta que tiene que ver con gases, que prácticamente habíamos realizado en clase todos juntos, quedaba 1 o 2 problemitas, era fecha de entrega hoy, hasta las 23:59. No me acuerdo si pusimos una fecha top de un horario, sí, 23:59, perfecto, como siempre. Y luego ponemos, si fijamos, la actividad número 4, que es propagación del calor, que es bastante limitada en cuanto a actividades a realizar, como les contaba, tenemos problema 33, 34 y 35, 3 problemitas, y con eso estaríamos terminando. La tenemos como 1 de junio, lunes 1 de junio, fecha de entrega. Hoy vamos a empezar a trabajar en la resolución y el marco teórico, yo creo que llegamos sin ningún tipo de problema. Si vemos que nos demoramos por algún motivo, lo que vamos a hacer es postergamos al jueves los plazos. Pero eso lo vamos charlando en función de cómo vamos desplegando y desarrollando la clase del día de hoy. Así que bueno, en principio, yo lo que le diría es que vamos a centrarnos en nuestra actividad. Por supuesto, no sé si notaron que, ahí ya tengo desplegada mi presentación, que después hay un bloque de problemitas complementarios, después del 35, para alumnos que no cumplen con los plazos, que son aquellos que entregan fuera de término, o estamos hablando fuera de término, que no cumplieron con los objetivos en noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que tienen que entregar en diciembre, enero o febrero, se suman a esta guía, esta serie de actividades que tenemos por acá. Puede que tomemos alguna de ellas como ejemplo, pero lo concreto es que nosotros vamos a centrarnos hoy y ya nos metemos en nuestro capítulo que es calorimetría. ¿Calorimetría qué sería? Básicamente, primero vamos a hacer un recorrido sobre nuestro apunte teórico, en el cual, que tomamos como referencia, que vamos generando, es, por supuesto, la calorimetría, dijimos, la rama al principio del año, cuando hablábamos de la rama de la física que estudia, ¿qué cosa? Las relaciones que hay entre las distintas propiedades de los cuerpos que se ven afectadas por los cambios o intercambios de energía que a fin de cuentas están asociados con cambios de temperatura. Entonces lo primero que hicimos fue decir, bueno, miramos la temperatura que no era una medida de la energía, sino que era una medida, de alguna manera, del movimiento de las moléculas, a fin de cuentas. Entonces, bueno, primera situación, vamos a tratar de describirla. Fíjense acá, decía, cuando calentamos una cantidad de agua, la cantidad de calor necesaria para incrementar su temperatura, por ejemplo, entre 20 grados y 80, es el doble que la necesaria para hacerlo entre 20 y 50. Esa proporcionalidad que hemos descubierto que los cambios de calor. Pero nosotros hasta el momento, ¿qué fue lo que estudiamos? Estudiamos los cambios, qué ocurría con las magnitudes como los cambios de volumen, la geometría fundamentalmente del cuerpo, respecto al cambio de temperatura. Ahora nos vamos a meter en una nueva unidad de medida, la energía. Y lo que vamos a tratar de medir de alguna manera, si bien es cierto que ya habíamos definido la gran magnitud de que nos permite estudiar el intercambio de energía, que es la caloría, ahora vamos a volver sobre ello, lo que vamos a ver es las causas, es decir, qué cantidad de energía tenemos que aplicar a un cuerpo para que su temperatura suba de tal manera. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a también ir estudiando. Ya sabemos ciertamente que el solo hecho de
agregar energía, modificar la temperatura. ¿Qué habíamos dicho que era la caloría? Para ir teniendo una primera aproximación a lo que sería una medida de energía. Fíjense que esta sería la primera gran consideración que les estoy mostrando, que la descubrimos cuando estudiábamos, ¿qué cosa? Las propiedades geométricas que podíamos medir, ¿no? Entonces, cuando nosotros agarramos y definimos el concepto de energía, dijimos con la caloría, decíamos, bueno, ¿qué es la caloría? Es la cantidad de energía, es algo, ¿no?, que tenemos que aplicar a 1 gramo de agua para que su temperatura aumente 1 grado. Y esa temperatura además la poníamos en referencia con condiciones normales, donde tomábamos a presión de una atmósfera, y lo que decíamos era, para ver, nos fijábamos cómo pasábamos la temperatura de 14,5 grados a 15,5 grados, para que todo lo hagamos en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones. Ahora vamos a ver un poquitito más. Fíjense, esta sería una primera situación en la que decíamos, hay una proporcionalidad directa. Si yo caliento un cuerpo, y lo tengo a un fuego, por ejemplo, este es un ejemplo concretito. Yo tengo un cuerpo y vamos a hacer así. Esperen que tengo que encontrar por acá. Ahí estamos. Tendría vamos a reiniciar esto. Vamos a hacer así. Básicamente nuestra situación sería la siguiente. Si yo tengo un cuerpo, fíjense, vamos a poner un termómetro, y vamos a tratar de describir este mismo fenómeno que yo les estaba mostrando, ¿no? Este cuerpo en el que decíamos, que tenemos por acá, así. Esto lo tenemos aquí, dice, vamos a pasar de 20 a 80 grados, es el doble que es la cantidad, digamos, de energía que tenemos que implicar. Habíamos hecho que calentaba agua. Un momento, me estaba equivocando. Pero fíjense que acá tendríamos que ir por agua. Acá teníamos agua, así que vamos a hacerlo así. Si yo caliento agua acá, vamos a poner nuestro termómetro para realizar la medición. Entonces, fíjense que si nosotros incrementábamos, digamos, teníamos 2 situaciones. Pero lo concreto, si nosotros calentamos y medimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Podemos decir, ahí suspendemos. Fíjense que ahí comenzó un proceso de evaporación progresivo, pero en esa cantidad de tiempo, una medición aproximada, llegamos a una cierta temperatura. Ahora, hasta ahí tardamos 30. Si nosotros hubiéramos querido duplicar la temperatura, seguramente diríamos, bueno, continuaríamos y diríamos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bueno, y llegaríamos, ahí voy a aumentar el fuego para acelerar un poquito el trámite. Fíjense que ahí yo estoy a los 100 grados, seguramente por eso se produce una estabilización de la temperatura y se está produciendo el fenómeno de evaporación. O sea, en realidad se ve un poquitito con la escala, ¿no? Entonces, lo que no sé es si puedo... Ahí tenemos los símbolos de energía, las distintas moléculas, como para ver su comportamiento y su movimiento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esto, ¿no? Esto de acá. En los enlazados de calentadores vamos a descubrirlo para qué vamos a hacerlo ahora. Pero esperen que se me fue. Ahí se desconectó. Alguien me está tratando de conectar y no se logra conectar. Bueno, pero lo concreto es, fíjense que un mismo cuerpo, para lograr un aumento de temperatura, le agregamos una cierta cantidad de energía. Si queremos duplicar la temperatura, tenemos que duplicar la cantidad de energía que aplicamos. Entonces, ¿qué hay? Una proporcionalidad directa, porque lo que estamos haciendo es estudiar, ¿qué cosa? Las proporcionalidades, las relaciones que hay ahora entre el intercambio de energía, la energía que nosotros debemos agregar a un cierto cuerpo para modificar esa temperatura. Y entonces vimos que depende directamente, y acá estaría nuestra consigna, la cantidad de calor entregado a un cuerpo es directamente proporcional a la variación de temperatura del cuerpo. Es decir, más cantidad de energía, más temperatura. Y por supuesto, también descubrimos que lo siguiente, cuando teníamos el agua y la calentábamos y llegamos al punto de ebullición, es decir, a los 100 grados, el momento en el cual se produce
el intercambio, el cambio de estado, ¿no? Entonces se produce un intercambio del agua líquida, comienzan a escaparse moléculas que cambian de estado. Ahí se produjo una estabilización de la temperatura. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. Veamos qué pasa en un segundo caso. Dice así: si fijamos el incremento de temperatura y pretendemos calentar, por ejemplo, 2 kilos de agua, la cantidad de calor será necesaria que si sometemos dicho proceso a 1 kilogramo de agua. Acá se me complica un poquitito porque con la simulación no tengo la posibilidad de modificar las condiciones, en este caso puntual, de los volúmenes de agua para hacerlo. Pero la realidad es que si nosotros nos remitimos a un ejemplo de calentar, si tienen un calentador eléctrico para agua, para un té o un café, fíjense que uno normalmente regula la temperatura siempre al mismo valor, y entonces dependiendo de la cantidad de agua que agregamos, podemos poner medio litro, podemos poner 1 litro, y ahí estaríamos replicando, medimos la cantidad de tiempo que tardamos en lograr que el termostato que mide la temperatura se detenga, y ahí nos daríamos cuenta de lo siguiente. Nos daríamos cuenta que hay una proporcionalidad directa entre la cantidad de materia involucrada, en este caso la cantidad de agua, no es lo mismo medio litro que 1 litro, y que la cantidad de tiempo, y yo lo medimos en tiempo, ¿por qué? Porque nosotros en el aparato estamos entregando una cantidad de energía por unidad de tiempo constante. Entonces, la cantidad, digamos, de energía que estamos entregando es el doble, por ese motivo. Entonces, podríamos decir dos cosas: que la cantidad de calor es directamente proporcional a la variación de temperatura, es decir, la cantidad de calor que yo entrego a un cuerpo hace que la variable temperatura incremente, y lo haga en forma directamente proporcional a la cantidad de calor. Luego, la otra consideración que hicimos es la de el cambio de, en función, depende de la cantidad de agua que tengamos que calentar. La cantidad de materia la medíamos con la masa. Entonces, la masa, la variación de masa o la masa es también la cantidad de masa que tiene el cuerpo, involucra a la cantidad de calor que tenemos que agregar a un cuerpo o dar un cuerpo para que aumentara una cierta variación de temperatura. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que el cuerpo es directamente proporcional, digamos, el cuerpo no, el calor entregado es directamente proporcional. ¿A qué cosas? A varios aspectos. El primero, por lo menos ya hemos detectado dos, ¿no? Entonces, el primer elemento es que el calor está directamente relacionado con la variación de temperatura. Directamente proporcional significa, si yo quiero mayor incremento de temperatura, tengo que ingresarle mayor energía. Si yo tengo mayor cantidad de masa, tengo que ingresar mayor energía. Con lo cual, sabemos que tenemos la cantidad de calor, que es directamente proporcional a la cantidad de masa y a la variación de temperatura. Y después nos empieza a entrar en juego otro aspecto que es fundamental, que es una constante de proporcionalidad que tiene que ver con el material. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y acá volvemos sobre nuestra presentación en la cual no es lo mismo calentar, fíjense, hierro, que un ladrillo, vamos a hacer así, un hierro, que agua. Entonces acá sí me va a venir bien enlazar los calentadores, porque caliento al mismo ritmo. Fíjense que ahí le estoy haciendo la entrega de energía, y sí, estoy, digamos, haciendo la misma entrega de energía. Entonces, ahora podemos detenernos y ver qué ocurrió con el agua. Fíjense que la variación de agua, bueno, ahí me se ve, pero fíjense la variación de temperatura. No sé si lo notan, esperen que ver si puedo generar una especie de zoom por acá. Este zoom es el de, estaba viendo cómo tomar este momento, ¿no? Ahí está. Ahí capturé el momento en el cual, y ahora vamos a ir acá, lo vamos a pegar. Estaba pensando cómo hacer para, ahí está, tenemos un primer plano. Fíjense que le entregamos la misma cantidad de material y el agua subió a una cierta temperatura, y bastante más importante fue la crecida del hierro. Entonces, ¿significa esto qué cosa? Que hay también una proporcionalidad directa
entre el intercambio de calor, vamos a ver eso en esta expresión, estábamos acá, así era la cosa. ¿Dónde era que estábamos? Ahí. Esto es lo genial de este mundo de las pizarras. Entonces, lo que encontramos es que el calor depende de la variación de temperatura, de la cantidad de materia y del material. Y esta variable que tenemos acá la vamos a llamar calor específico, y ya es una vieja conocida nuestra, que habíamos definido previamente. Habíamos definido dos conceptos. Hemos definido el concepto de caloría como unidad de medida de la energía, que habíamos dicho que es la cantidad de calor que debemos entregar a un gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Y vamos a definir al calor específico como la cantidad de calorías que debemos entregar a 1 gramo de una cierta sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Y estos valores tienen que ver, por supuesto, con la relación del calor. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto lo podemos medir en el calor específico en función de la caloría, y entonces tendríamos que la unidad, una de las tantas unidades de medición del calor, sería la caloría. Por supuesto, en el sistema internacional, nosotros tenemos una unidad de medida diferente, que es la unidad de energía, vieja conocida nuestra, que está asociada al capítulo de energía cinética, energía potencial, energía mecánica. Todas las energías se miden de la misma manera. ¿Se acuerdan que teníamos que la energía mecánica era igual a la energía cinética más la energía potencial, que tenía que ver con la geometría de la ubicación de un cuerpo? Esto era el cuerpo si estaba en mayor o menor movimiento, un medio de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado, y la otra era la masa por la gravedad, es decir, el peso por la altura. A mayor altura, mayor energía. Bueno, aparece una nueva energía, la energía que es la cantidad de calor, el calor. Después había otras consideraciones importantes que vamos a hacer mención, que es el efecto Joule, y se produce un proceso cuando fluye electricidad, se produce un intercambio de calor, digamos, el solo hecho de que fluyan los electrones por un circuito eléctrico genera como un efecto no deseado, pero por supuesto del cual nos podemos valer, que es la generación de un calor. Entonces el efecto Joule también habla de un intercambio. Un flujo eléctrico genera energía térmica. Entonces fíjense que hay un montón de estas cosas, de energías, de las cuales nosotros, bueno, vamos a centrarnos en esto, que sería la energía calórica. Entonces vamos a volver sobre nuestra presentación un cachitín, y vamos a ver un poquitito, jugar un poquitito con esto más, ¿no? Como para ver qué pasaba con este cuerpo. Ahí perdió una molécula. Vamos a ver, de reiniciar todo de nuevo, ponemos todo en cero, fijémonos qué pasa con el agua, qué pasa con el aceite, vamos a enlazar los calentadores y vamos a poner los símbolos de energía, porque, digamos, de alguna manera, nosotros primero tenemos que definir otra cosa que es importante, que es un sistema. Esto que tenemos acá, este tacho con agua, es un sistema, y es un sistema de tipo abierto. ¿Por qué motivo? Igual que el aceite, nosotros podemos agregar calor. Fíjense que estamos incorporando energía, pero se da un fenómeno fantástico, que es el siguiente. A medida que calentamos, esperen que voy a poner mis dos termómetros, fíjense que ya se está dando, en el caso del aceite, que se nos fue un... Ahí está, no lo podía agarrar. Ahí está. Fíjense qué rápido que subió la temperatura en el caso del aceite, ¿no? Respecto del agua. Fíjense que además de ingresar progresivamente, ahí empiezan a salir esas cositas de energía que salen del tacho, a fin de cuentas, en forma de materia, que se está evaporando como gas. Entonces, fíjense que un sistema abierto es aquel sistema que permite intercambiar con el medio, lo que está alrededor del sistema, ¿qué cosas? Calor, o sea, energía y materia. Vamos a hablar de un sistema cerrado cuando a estos tachos le ponemos una tapa. Es decir, el vapor no puede salir. Una olla a presión en la cual podemos agregar calor,
pero no le permitimos a la materia que salga. Y después tenemos un sistema aislado cuando no se puede producir intercambio de calor entre sistemas, es decir, lo que está afuera, esto sería algo así, ¿no? Este sería nuestro sistema, a fin de cuentas, de tacho que tenemos acá. Si lo cerramos, es un sistema de tipo, a ver, el primero abierto, esto sería abierto. Abierto. ¿Qué es lo que hace? Ingresa calor y puede salir materia. Se está yendo la materia. Le ponemos una tapa, lo cerramos. Esto sería un sistema cerrado. Lo cerramos con una tapa. ¿Qué es lo que impedimos? Que salga materia. Pero podemos ingresar calor todavía. Y después tenemos un sistema aislado, que no es ni más ni menos que un termo, en el cual no hay posibilidad de ingresar ni calor, en forma de energía, y no puede salir o ingresar materia. No ingresa ni sale materia, no sale ni ingresa calor. ¿De acuerdo? Porque puede ser el fenómeno. Nosotros, así como yo ingreso calor acá, podría bajar la temperatura tranquilamente y tendríamos un fenómeno. Esperen que me olvidé de borrar. Ahí está. El fenómeno al revés. Le ponemos cubito de hielo y fíjense, le sacamos calor. Y bajamos la temperatura muy rápidamente. Entonces, fíjense cómo depende el comportamiento de el material. Vamos a refrescar, es más fácil, hacemos así. Ponemos el ladrillo, ponemos el hierro, materiales de características diferentes, y vamos a ver cómo evolucionan sus temperaturas. Entonces lo calentamos. Me olvidé de sincronizarlo, esperen. Enlazamos los calentadores y vamos a poner los intercambios de energía para mostrarlo. Ahí vamos incrementando. Entonces fíjense cómo el hierro calienta un poquito más rápido, que es algo habitual, que nos damos cuenta, ¿no? Un ladrillo. Entonces fíjense cómo calienta, diferente, pero vamos incrementando y van subiendo las temperaturas. Ahora noten lo siguiente, el ladrillo levanta la temperatura bastante más rápido que el hierro, ¿no? Entonces, bueno, hay una característica, hay una diferenciación que tenemos que enlazar. Así que bueno, ahí vamos viendo un poquitito de qué se trata. Y de paso, podemos empezar a jugar con intercambios de energía. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros generamos energía mecánica, esa energía mecánica, por ejemplo, genera electricidad. Acá tendríamos un sistema mixto en el cual hay agua, acá tenemos energía mecánica, producida por la ciclista, acá tenemos un generador de energía eléctrica, y ese generador de energía eléctrica, lo que hacemos es transformar esa energía mecánica en energía calórica, y con eso calentamos el agua. Fíjense que también lo que hacemos es calentarlo, el incremento, fíjense, se pone rojo el intercambiador, digamos, de energía, y vamos generando y despacito vamos subiendo el agua y lo llevamos hasta un punto en el que se produce nuestra generación. Podemos poner los simbolitos de energía para mostrar la cantidad de movimientos y refrescarlo, darle inicio de nuevo, y entonces podemos acceder, esperen que me olvidé de nuevo, ahí está, y ahí te ponemos diferentes tipos de energía. Fíjense que tenemos energía química en colorcito verde, eso para que vean la cantidad de energías que estamos quemando nosotros cuando hacemos ejercicio. Después teníamos energía lumínica, tenemos energía térmica, en este caso lumínica no hay ninguna, ahí se está en ebullición, a temperatura constante el agua, tenemos energía térmica que era liberada por vamos a reiniciar el proceso y voy a calentar menos, vamos a ir a bici más lento para mostrar los intercambios de energía, en los cuales tenemos energía mecánica, para los mecanismos, energía térmica, se va recalentando la correa al funcionar, tenemos energía química, como les contaba, energía eléctrica, que pasa por acá, y finalmente energía térmica, que es la que realiza el intercambio de calor con el agua. Entonces, fíjense todos los procesos de intercambio de energía. La energía finalmente sería tal, ahí llegamos al tope en el que se produce la ebullición y se detiene la bici. Por supuesto, podríamos cambiar cómo generamos, vamos a alimentar, se agotó nuestro ciclista, la cargamos con comida y la tenemos lista para desplegar y gastar energía de nuevo. Y ahí tendríamos nuestro mecanismo de intercambios de energía
entre los distintos cuerpos. Entonces, cada uno de estos cuerpos, voy a volver a hacerlo todo, para que veamos un poquitito de qué se trata esto. Fíjense, cada cuerpo es un sistema. La ciclista es un sistema que ingiere, le ingresamos energía en forma de alimentos, lo transformamos con energía química, entonces descomponemos la materia, la transformamos químicamente y lo generamos en energía mecánica de alguna manera cuando podemos pedalear. Esa energía mecánica la trasladamos con un mecanismo y por supuesto, como no es perfecto, hay pérdidas. Hay pérdidas de tipo mecánico por fuerza de rozamiento, pero también esas fuerzas de rozamiento generan una pérdida de energía térmica. Luego generamos energía eléctrica, tenemos un generador, y esa electricidad fluye, forma de flujo de electrones, que es energía a fin de cuentas, calienta en forma térmica, calienta el agua y generamos otro intercambio. Entonces tenemos, primer sistema, el sistema de nuestro ciclista. Segundo sistema, la bicicleta, donde se produce una transformación, una transferencia de energía química en energía mecánica. Tenemos el juego de poleas, que son parte del sistema mecánico. Tenemos otro cambio de energía, un nuevo sistema, que es el generador, en el que ingresamos energía mecánica y sacamos energía eléctrica. Y finalmente el agua, que sería otro sistema, un sistema de tipo abierto. Todos estos sistemas, por ejemplo, la señorita, la ciclista, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque ingiere alimentos, materia, y libera y saca, hay intercambio de energía y materia. La bici y el generador es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de materia, sí hay intercambio de energía, igual que el sistema eléctrico. Y finalmente, nuestro equipo, nuestro tacho con agua, es un sistema abierto en el cual, ¿qué ocurre? Hay intercambio de materia y hay intercambio de energía. Bueno, podríamos jugar y cambiar de recurso, ¿no? Y en base a eso, podríamos, por ejemplo, poner una canilla funcionando, y acá tendríamos energía potencial, el agua está a una cierta altura, que se transforma en energía cinética con el molino, y fijémonos que está generando otro tipo de energía. Entonces fíjense cómo entran a jugar todos los intercambios de energía. Estos intercambios de energía, por supuesto, podríamos ponerle los simbolitos de la energía. Acá tendríamos las ecuaciones de segundo año de energía mecánica, acá tendríamos lo de energía cinética, y después con la generación, el generador transforma esa energía cinética en energía eléctrica. Y hay una equivalencia, y después finalmente la energía eléctrica se transforma por efecto Joule en energía lumínica. Y hay unos factores de conversión entre todos los tipos de energía. En este caso, fíjense que nuestra canilla es un sistema abierto en el cual hay intercambio de materia, es un sistema de molinos y el generador de electricidad son sistemas cerrados, y en este caso la bombilla, la lamparita, finalmente también es un esquema en el cual tenemos intercambio de energía lumínica y energía térmica. Sería otro sistema, en principio cerrado, ¿de acuerdo? Igual, la realidad es que sí, básicamente tenemos más sistemas cerrados y un solo sistema abierto en esta combinación. Busquemos una nueva combinación. Vamos a hacer así. Esto va a ser interesante. Vamos a ver qué tenemos por acá. Un ventilador, una lamparita más económica. Entonces vamos a empezar con esta lamparita. Vamos a calentar agua. Fíjense, ahí lo que hacemos es intercambio de energía. La pava es un sistema abierto, en el cual ingresa calor y sale materia, y mueve el molino con la materia. El molino es un sistema cerrado, pues es un generador de electricidad, a fin de cuentas, que transforma energía mecánica en energía eléctrica. La energía eléctrica fluye, llega a nuestra lamparita, nuestra bombilla, y libera energía térmica y energía lumínica. Nos detenemos un poquitito y cambiamos de esquema. Y fíjense que este nuevo sistema es un sistema más eficiente, en el cual libera más cantidad de energía eléctrica que energía térmica. Entonces cambian el sistema de la lamparita, lo único que cambió, la energía aportada es la misma, solo que la diferencia la tenemos en qué cosas. La tenemos en que
un aparato transforma en energía lumínica y energía mecánica, energía calórica, y en el otro esquema cambia la proporción y tenemos más energía lumínica y menos energía mecánica. Entonces, si nosotros lo chequeamos con la mano, claramente nos estaríamos quemando la mano con la lamparita. Nos estaríamos quemando la mano con una lamparita convencional, una bombilla, con una lamparita de bajo consumo la podemos manipular, si bien la sentimos la temperatura, y con un LED ni nos damos cuenta de los cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque cambia la proporción de intercambio. La energía es la misma, pero que cambió más energía lumínica, menos energía de otro tipo. ¿De acuerdo? Y ahí vamos generando estos mecanismos de intercambio. Acá tendríamos un ventilador y podríamos pensarlo, fíjense, bueno, no es un sistema muy eficiente, pero a fin de cuentas genera un tipo de energía que en este caso es energía mecánica que permite mover el aire. Entonces, acá tendríamos otro sistema que entraría en juego, que sería el aire del medio ambiente, ¿no? Entonces, fíjense que, cómo vamos disponiendo y generando distintos sistemas, ¿no? Tendríamos otros, ponemos un sistema solar, le podemos poner un panel de energía solar, y acá podemos bajar la cantidad de nubes. Más nubes, hay mucha energía que no llega, que rebota, entonces fíjense cómo vamos jugando. Y siempre tenemos las fuentes de energía, que básicamente es un sistema que libera energía, y entonces tenemos todos sistemas interrelacionados, fundamentalmente. Así que bueno, después de tener este panorama y esta ecuación que les estaba presentando, en la que el calor es directamente proporcional al material que estamos involucrando en nuestro estudio, a la cantidad de masa del material que estamos involucrados en este estudio y su cambio de temperatura. Esta ecuación la denominamos ecuación fundamental de la calorimetría. Y si se fijan, es muy parecida a nuestra querida amiga de la primera parte del año, en la cual nosotros teníamos que, fíjense, delta L era igual a lambda, el inicial delta T. Es los aspectos que estábamos estudiando, ¿no? Fíjense, tienen la misma estructura. Delta S era beta por S inicial, delta T, delta B, esta es la que más nos interesa, donde fíjense que de alguna manera acá lo que cambia es, para a lo que empezamos a vincular y relacionar es qué cosa. Este elemento que tenemos acá con estas propiedades y el calor, fundamentalmente. Pero fíjense que hay una cierta estructura de proporcionalidad directa en que podemos asociar de alguna manera. Entonces, borramos y avanzamos nuevamente en nuestra presentación. La unidad de calor ya la definimos, que es la caloría. El calor específico también lo definimos. Los sistemas estuvimos charlando. Acá tenemos un sistema aislado, en el cual, fíjese, un pote de helados es un sistema aislado. Un calorímetro, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar un proceso de intercambio de calor dentro de un sistema aislado, por ejemplo, ponemos un material, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos en un pote con helados, que ingresamos un elemento caliente, cerramos y aislamos, y por supuesto el intercambio de calor, al estar dentro de un sistema aislado, únicamente ¿qué va a ocurrir? Ese intercambio de calor va a ser entre las dos sustancias que tenemos. Y de eso se trata la mezcla de sustancias, que es lo que vamos a empezar a hacer nosotros. Estudiar la mezcla de sustancias y estudiar el intercambio de esas dos sustancias en un sistema aislado. Porque primero dijimos, bueno, hay sistemas abiertos, hay sistemas cerrados, hay sistemas aislados. El sistema aislado es un buen lugar para estudiar, a fin de cuentas, el intercambio entre dos sistemas. Un cuerpo y otro cuerpo que están interaccionando e intercambiando calor. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito más. Acá tendríamos, bueno, otro simulador en el que vamos a encontrar los intercambios de presión, temperatura, y podríamos buscarlo.
Acá tenemos algún ejemplito. En lo que van cambiando las propiedades, esto se da en mucho los gases. Y nosotros vamos a ir avanzando. Acá tenemos las características como para que ustedes revisen esa simulación. Y vamos a ver y meternos en nuestro primer caso. Tenemos dos situaciones posibles. Y acá vamos. Una situación es que conozcamos el calor específico de un sólido y deseamos calcular la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio. Un ejemplo típico, tengo dos materiales, un tacho con agua, un hierro caliente que lo estoy calentando porque estamos trabajando en una forja y lo tengo que enfriar, y entonces conozco las propiedades del metal, conozco las propiedades del agua, y lo que me interesa es saber en qué momento entran en equilibrio, es decir, su temperatura es la misma, la temperatura del sólido, que por supuesto va a estar muy caliente, 200 grados, 300 grados, y el agua, por ejemplo, 20 grados, 15 grados, en qué momento y a qué temperatura va a producirse un equilibrio. Porque acá entra a jugar otra cosa. Imagínense que yo tengo que estar enfriando una sustancia muy caliente, la pongo a enfriar el agua y se me evaporó todo el agua. No puedo enfriarla. Entonces, estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta. El otro caso es, desconocemos qué material se trata, y entonces lo que hacemos es calentarlo hasta una cierta temperatura, y el otro sí lo conocemos, que es el agua, lo enfriamos, nos fijamos a qué temperatura se produce el intercambio, y entonces con eso determinamos cuál es el material que estamos enfriando. Esa es otra manera de detectar qué material. Por supuesto, después nos fijamos en una tabla ese calor específico a cuál se parece más, y entonces decimos, bueno, al tener este parecido, esto es al tal material. Ese sería otro mecanismo. Por supuesto, en estas condiciones de contacto íntimo, por llamarlo de alguna manera, entre un sólido y el líquido, pues lo que tenemos que considerar es que no estamos despreciando las pérdidas de calor que lo haríamos en una herrería. ¿No? En una herrería nuestro sistema es un sistema abierto, con lo cual en ese intercambio de calor hay agua que se evapora, se pierde masa, lo que sea. Nosotros lo vamos a hacer en condiciones ideales, es decir, en un sistema aislado, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener dos cuerpos que vamos a estudiar, en los cuales vamos a estudiar nuestra ecuación fundamental de la calorimetría, ¿no? La que teníamos por allí, que decía que el calor específico del material, por la masa del material, por su variación de temperatura, era igual a la cantidad de calor. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, acá nos acordamos que delta T era igual a temperatura final menos temperatura inicial, lo reemplazamos, y entonces tendríamos que, por supuesto, si sumo la cantidad de calor que hay en un sistema aislado, imagínense, sistema aislado. No hay intercambio de calor, no hay intercambio de energía, tengo un líquido por acá, que tiene una temperatura, vamos a ver, voy a poner nuestra temperatura, tenemos la temperatura inicial del líquido, ingreso un cuerpo que tiene una temperatura inicial del sólido, entonces fíjense, esta sería, imaginemos la temperatura final, la temperatura, acá le puse temperatura 1 y temperatura 2. Esta vamos a llamarla temperatura 1. Esta vamos a llamarla temperatura 2. Y en el punto de equilibrio vamos a tener una temperatura final, que va a ser la misma para el sólido que para el líquido. Entonces, esto lo tenemos, y entonces sí, lo que sabemos es que el intercambio hasta el equilibrio, ¿qué va a ser? La cantidad de calor que pierde el hierro va a ser igual a la cantidad de calor que gana el agua. Es decir, si yo sumo estos calores, digamos, uno que se le saca al metal y el otro que ingresa, la suma de los dos, ¿cuánto va a valer? 0. Entonces, este calor lo podemos pensar como negativo porque lo pierde
este calor lo vamos a considerar positivo. ¿Y cómo nos damos cuenta de este signo? Y porque fíjense que esta temperatura por ahí es 200 grados y esta temperatura final por ahí es 60 grados. Entonces, 60 menos 200 me va a dar negativo y tiene que ver con esta pérdida de calor. Del otro modo, acá tendríamos nuestros, por ejemplo, 15 grados y acá tendríamos 60 grados. Fíjense que hay una coincidencia en estado de equilibrio de los dos cuerpos. Entonces podríamos considerar lo siguiente. Si esta suma de calor es igual a 0, nos va a quedar que esta es la ecuación que nos va a permitir hallar nuestra temperatura final. Y lo que tenemos que hacer es matemática de nuevo, distribuir, agrupar y despejar. Básicamente es lo que hay que hacer siempre. Distribuyendo, agrupando, despejando, nos quedaría todo este socotroco en el cual nos queda que la temperatura final depende de la suma del calor específico por la masa por temperatura inicial de un cuerpo, más lo mismo del segundo cuerpo, dividido el producto de los pesos específicos y las masas. Y ahí tendríamos la temperatura final. Ese sería nuestro primer caso, porque en realidad básicamente tenemos dos situaciones posibles, estas dos. El caso B, básicamente, ¿en qué cambia? En que conocemos las tres temperaturas y no conocemos el calor específico de uno de los cuerpos que nos va a permitir determinar cuál es el material. Entonces, de la ecuación sería la misma, lo que cambia es lo que despejamos. Y finalmente acá tenemos dos ejemplos que son los que vamos a trabajar en el día de hoy. Y con eso, son 8:27, vamos a estar terminando. La clase que viene de este capítulo de calorimetría, vamos a trabajar sobre el impacto de las impurezas, los cambios de estado de las sustancias, que son importantes, el fenómeno de fusión y solidificación, y el fenómeno de vaporización y condensación, y desde el punto de vista del calor, los significados, el calor de latente de vaporización, el significado de esto, y los efectos combinados, ¿de acuerdo? Con lo cual estaríamos terminando nuestro capítulo. Ahí tenemos algunos casos. Así que bueno, esto es lo que quería, después nos quedaría para charlar a nivel teórico los fenómenos de propagación del calor, es decir, cómo se desplazan, cómo se procede a realizar los intercambios de calor, que puede ser por conducción, convección o radiación. Y finalmente, luego de estas descripciones, prácticamente estamos cerrando el capítulo. Con lo cual, no nos quedaría más que, bueno, algún comentario de rayos infrarrojos, algunas pavaditas menores, y terminamos nuestro capítulo. Con lo cual, entramos en la guía de ejercicio de aplicación, o sea que hemos terminado el capítulo. Dicho todo esto, ¿qué quiere decir? Que en aproximadamente 3 semanas estamos tomando una evaluación de estos temas. Por eso el motivo. Así que lo que voy a hacer es pedirles, voy a preparar y redactar una nota en la cual le estoy comentando la próxima evaluación. Vamos a subirla como actividad administrativa y ustedes van a tener que bajarla y firmarla correspondientemente, ¿de acuerdo? Y después tendrían que imprimirla y pegarla en el cuaderno firmada de notas allí. O tipo escribir a mano, de lo mismo. Escriben en el cuaderno a mano, se firma, me sacan una foto y la suben a la parte de gestión administrativa. ¿Dónde? Ahí lo vamos a ver en nuestra en el bloque del aula, donde lo vamos a tener en actividades administrativas. Acá va a aparecer una actividad número 3, con la notificación de la fecha, próximamente, por supuesto, eso va a ser durante el día de hoy. Así que durante el día de hoy ya vamos a tener establecida aproximadamente dentro de 3 semanas nuestra próxima evaluación. Así que no perder de vista esto, porque vamos a tener que, les va a llegar igual la notificación vía mail. Pero no se olviden de este detalle importante, puesto que en sí eso es una actividad. Y esas actividades también son valoradas en el momento de cerrar los bimestres, de cerrar los cuatrimestres. Cuando yo les digo,
tenemos que cumplir con tantas actividades. Bueno, tenemos actividades que son actividades administrativas, actividades con fecha de vencimiento, que simplemente es cumplió o no cumplió, y las valoraciones con nota, que tienen que ser usadas, digamos, en los bimestres, en las valoraciones bimestrales, por ejemplo, el primer bimestre, grado de cumplimiento. En la segunda, además del grado de cumplimiento, medimos con nota. Entonces, no pierdan de vista que esto es muy importante, tener en claro las reglas de juego. Así que bueno, vamos a buscar lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es tomar esto, por acá. Acá teníamos este es nuestro final, así que voy a abrir un nuevo archivo que se va a llamar guardar como, y en lugar de, vamos a llamar así, intercambio de calor, 2021, calorimetría, intercambio, listo, de calor. Ahí lo generamos, en realidad, salvo algún detalle menor, eso lo podemos dejar, esto lo vamos a eliminar todo. Ahí tenemos toda nuestra solución para todos los casos. Esto, por supuesto, ya lo tenía todo registrado y acá lo eliminamos. Ahí está. Momento que tengo que volver a mi... En lugar de examen, vamos a poner acá calorimetría, intercambio, calor. Ahí está. Espero haberlo hecho bien. Listo. Y acá tenemos esta resolución que la sacamos. Y por supuesto que están los enunciados. Vuela todo. A partir de acá vuela todo. Voy a dejar mi cosito de la temperatura porque también nos involucra. Y ahí estamos. Nuestro enunciado. Ahí andamos. Acá, por supuesto, la fecha del día de hoy sería 20 de mayo. Y bueno, ya que ponemos nuestro enunciado, nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad que, a fin de cuentas, ahí está. Esto lo voy a hacer así. Ahí arrancamos con nuestra actividad de hoy. Dice, en un calorímetro que contiene 300 gramos de agua a 25 grados, se introduce un trozo de aluminio de 200 gramos que acaba de ser extraído de un horno que se encuentra a 180 grados Celsius. Bueno, primeras consideraciones importantes a tener en cuenta. Vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿De dónde podemos sacar nuestro... A ver, en nuestro apunte, por supuesto, nos vamos al fondo, a nuestra guía, acá tenemos los índices, en nuestra guía general teníamos unas tablitas por ahí dando vuelta. Entonces, calores específicos. Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos por la parte de... Acá tenemos algunos anexos para distintas temperaturas. Fíjense que tenemos, bueno, en este caso en particular, cómo cambia para cada temperatura y presión el agua. Pero en general acá tendríamos nuestro material, donde en la primera, segunda, tercera, cuarta línea tenemos los calores específicos. En nuestro caso, vamos a ver, vamos a checar un poquitito esto con el zoom como para tener el detalle, y por supuesto lo que voy a hacer es, para que nos quede cómodo y fácil, vamos a tomar así, un tranquito, una partecita. Entonces, en nuestro problema, vamos a poner nuestra tabla como primera medida para disponer de las consideraciones como datos, ¿no? Vamos a ir achicándolo un poquitito, ahí lo podemos armando. Tendría que abrir algún otro problema, a ver, de los archivos recientes. No tengo ninguno abierto, así que vamos a ver por acá. ¿Dónde? Por acá, ejemplo de polígono funicular.
variante, espero haber grabado en el lugar correcto. Escuela técnica 21, física tercero. No estaría viendo mi... Acá tenemos examen de electricidad, guía de dilatación, modelo de examen. Examen, boom, 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 boom. Acá tendríamos que abrir dilatación de sólidos. ¿Dónde guardé mi? Ahí tenemos dilatación de gases, simplemente para copiar esta estructura. Fíjense que me copio los títulos, esto para mostrarles lo bueno que es. Tengo varias cosas abiertas hoy, ¿no? Esto tendríamos que armar mi estructura por acá. Fíjense que empecé a ver, esto por supuesto vuela porque no sé de qué se trata. Voy a hacerlo con un tamaño un poquitito menor esto. Ahí, mala mía. Ahí vamos a poner 12. Ahí está. Esto sería una secuencia de pasos que tenemos que llevar adelante. Esto, por supuesto, no juega. Esto no juega, o sí, no sabemos. Esto sí, relaciones propias y relaciones particulares del problema van a jugar. Y ahí esta ecuación no juega, pero este numerito lo vamos a mantener para tener nuestra... Y de acá, por ejemplo, si juega estrategia, si juega estrategia, dijimos acá. Por ahí. Así que esto vamos a hacer así. Ahora me cambió un poquito el programa, entonces con la última actualización se me generaron algunas... Esos problemas. Antes funcionaba toda la región como una unidad. Ahora estaría faltando, bueno, esto no, por supuesto no hace falta. Y estos elementos también vamos a cortarlos y pegarlos por acá. No, más arriba. Vamos a pegarlo por acá. Ahí está. Entonces ahí tendríamos nuestra estructura de alguna manera armadita. Fíjense que no hay grandes consideraciones, pero bueno, ya tenemos nuestra estructurita como para trabajar acá. Bien. Acá algo falló, que me quedó bastante más amplio esto. Dubái 12, Dubái 14, Dubái 14. Dubái 12, mala mía, ¿eh? De nuevo, Dubái 14, Dubái 14, todo Dubái 14. Está de moda Dubái. Ahí está. Esto no sé qué le pasa un poquito acá. Esto me quedó con mal. Vamos a cortarlo así, vamos a pegarlo. Y le vamos a poner el colorcito salmón. Y ahí lo tenemos. Ahí nos queda. Bueno, tenemos nuestra estructura de datos como siempre. Lisa y llanamente. Entonces, ahí estamos. Dice en un calorímetro que contiene, esto vamos a subir un poquitito, esto podemos subirlo un poquitito más para arriba, no demasiado, ahí está. Ahí los tamaños de las letras de nuevo juegan distintos, fíjense que me quedó, este lo vamos a poner en 14 también. Dice un calorímetro que contiene 300 gramos de agua, a 25 grados se introduce un trozo de aluminio de 200 gramos que acaba de ser extraído de un horno que se encuentra a 180 grados. Determinar la temperatura de equilibrio. Bueno, primera medida, vamos a manotear nuestros apuntes teóricos para ver qué tenemos.
Por suerte venimos con un esquema en el cual por acá me pareció ver una ecuación. Q es igual a CP por delta T. Voy a copiármela. Y la vamos a poner por acá en relaciones. Ahí encontré una relación. Algo tengo. Ya por ahora las tiramos así y vamos a ver qué podemos hacer. Otra que teníamos por allí en el apunte era una que hablaba de, empiezo a mirar, claro, las de intercambio de calor, ¿no? Entonces podríamos decir que tenemos algo de este estilo, básicamente. Calor 1, calor 2, esta sería la que nos estaría interesando en los sistemas en equilibrio. Entonces, vamos a ver qué podemos trasladar acá. Algo trasladé por ahí, un texto. Así que tendríamos alguna referencia. Ahora lo vamos a escribir bien, pero la idea es, trajimos dos conceptos que teníamos por ahí dando vuelta. Bueno, vamos a ver nuestro análisis. ¿Qué debo informar? Temperatura de equilibrio, o sea, temperatura final. Entonces, nuestra amiga es temperatura punto final. Nuestra incógnita sería esa que tendríamos por ahí. Datos que tenemos. Bueno, tenemos masa de agua, masa punto H 2O, vamos a hacer así, el H vamos a poner en mayúscula, H2O, igual, en nuestro caso 300 por gramos, listo. Después tenemos nuestra masa, punto, y otro líquido material era aluminio, 2 puntos, 200 por gramos. ¿Qué más tenemos? Temperatura del agua, entonces vamos a hacer así, temperatura 1, o temperatura, vamos a poner agua, temperatura, punto, H2O, 25 grados, 25. Acuérdense que con los grados había historia, así que vamos a hacer así. Esto lo vamos a tirar más abajo. Vamos a hacer así. Escribimos grados Celsius. Ahí está. Después me lo ponen grados Kelvin. Y por eso me complica la historieta. ¿Qué más teníamos? Esto podríamos pensarlo que era algo de este estilo. Datos alineados. Vamos a alinear estos datos. Fíjense qué lindo. Vamos a copiar y pegar esto. Vamos a tener nuestra temperatura del aluminio, que es originalmente 180 grados. Y ahí lo tenemos. Entonces nos acomodamos. Acá vamos a ponerlo con minúscula. Y el aluminio, hay que ver. Podríamos poner acá con la minúscula también. Y ahí lo tendríamos, fantástico. Hasta ahora son los datos que tenemos, me da la sensación. ¿Qué otro dato tendríamos? Bueno, calor específico del agua, es la caloría, así que estamos bien. Fíjense que tendríamos por acá agua 1. Entonces, calor específico del agua, calor específico, punto H, O 1. ¿Y las unidades de medida cuáles serían? Caloría, vamos a escribir 1 por caloría multiplicado por nada, dividido, ¿qué cosa? La definición era la cantidad de calorías que había que entregarle a un gramo, así que divido por gramo, y grados Celsius, ¿no? Y grados Celsius. Así que vamos a probar y poner los grados Celsius y vamos a ver qué sale. Entonces, lo que voy a hacer es, sí, acá vamos a ponerlo, para poder simplificar automáticamente, esto lo voy a poner dentro de los términos. Las unidades de grados son medio duras en estos programas y entonces a veces me conviene no ponerlas en forma directa. Vamos a probar qué nos sale. Si vemos que se traba un poquitito, vamos a ver de modificarlo. Pero acá tendríamos nuestro calor específico y después vendríamos por nuestro calor específico del aluminio, que está 0,26. Así que tendríamos nuestro calor específico, punto aluminio, que es 0,2
0,26 multiplicado por caloría dividido gramo grado Celsius. No, ahí hay un detalle más, estoy metiendo la pata, ¿eh? Por grado Celsius. Ahora sí. Acá voy a tener que hacer un arreglito. Estaba tipeando mal, me faltó un por, y eso me puede generar algún problemita en los cálculos. Vamos a ver qué sale. Bueno, tendríamos todo esto que alinearlo, como no puede ser de otra manera. Alineamos todo, que quede prolijito. Alineamos verticalmente y desplazamos por acá. Otra más. Alineamos verticalmente y desplazamos. Y alineamos verticalmente y desplazamos. Y tenemos, esos son los datos que tenemos. Y ahora vamos por las relaciones. Vamos por nuestras relaciones, vamos a hacer de ir traduciendo un poquitito esto. Vamos tranquilitos, son 46, nos quedan unos minutitos, así que ya casi no tenemos el problema. Las relaciones serían, como les contaba, Q de calor. Tengo que conectar mi igual. Tenemos lo booleano por acá, igual a calor específico multiplicado por la masa multiplicado por delta T. Esa sería nuestra primera gran relación. ¿Qué otra relación tenemos? Delta T es igual a temperatura final, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura punto I. ¿De acuerdo? Acá vamos a poner un puntito por ahí, así que como su índice. Y es ahí, depende del material. Y la otra relación que teníamos era, esta se la podemos borrar, la sacamos por esto para que simplemente vean, acá tendríamos que esto es igual a 0. La otra relación era que el calor específico, calor punto E, del material 1, multiplicado por la masa del cuerpo 1, multiplicado por delta T, es decir, vamos a abrir los paréntesis, temperatura, punto final, menos temperatura, punto 1, cierro paréntesis, va a ser, a eso le sumamos el calor específico del cuerpo 2 multiplicado por la masa 2 multiplicado por la temperatura, en este caso era final, menos, voy a poner un puntito, me está faltando poner, ahí está, final menos la temperatura 2, estamos todos con 2, así que 2, todo esto va a ser igual a 0. Y esta consideración es válida porque estamos trabajando en un sistema cerrado. Bueno, la estrategia ¿cuál sería? ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Bueno, básicamente en nuestra estrategia diríamos, lo primero es reemplazar, vamos a ponerle números, ¿no? Como siempre, esta es nuestra ecuación número 1, esta es nuestra ecuación número 2, acá vamos a poner nuestro número 3, esta sería nuestra ecuación número 3, y entonces lo que vamos a decir, en 3 hicimos un poquito de trampa, ya pusimos los T final menos T inicial, con lo cual la número 2 ya deja de tener sentido. En realidad tendríamos que haber puesto delta T en los paréntesis. Esa vamos a dejar como una versión beta ya reemplazada. Y tendríamos que copiar todo esto de nuevo para ser más prolijos, académicamente hablando. Nuestra ecuación número 3 tendría que tener acá nuestro delta T punto 1. Y acá tendríamos nuestro delta T punto 2, que son diferentes. Ahí está. Entonces,
lo que tenemos que hacer es, arrancamos la ecuación en 3, reemplazamos 2, y luego lo que nos quedaría es decir, y luego despejamos, y agrupamos y te lo tenemos. Despejamos y agrupamos y ya estamos. Y después nos vendría la resolución. En nuestro caso, como las relaciones que tenemos, fíjense que son únicamente las relaciones, esto lo podemos ya eliminar, pues lo habíamos sacado de nuestro apunte, fíjense que vamos generando nuestros problemitas, ya casi terminamos. Esto lo podemos bajar un poquitito para acá, sí, y decir que esto es lo que teníamos nuestras relaciones propias. Estas serían todas relaciones propias del tema de materia, ¿no? Con lo cual, acá nos ahorramos, este sería un paso. Lo vamos a dejar por acá, porque dentro de nuestra resolución podríamos arrancar de nuestras ecuaciones así. Entonces, primero así, avanzamos en nuestra resolución con estos dos elementos, y acá ya estaríamos reemplazando, este sería nuestro paso 3, reemplazamos en 2, y acá lo que habría que hacer es despejar. ¿Y cómo despejamos? Bueno, ¿cuál sería nuestra incógnita? Y acá tenemos una gran ventaja. La gran ventaja que tenemos es que a partir del uso de las nuevas, ahí tendríamos una posibilidad fantástica. Upa, esta no me lo tomo. No me lo está tomando acá. ¿Qué pasó? Vuelvo para atrás. Es una ecuación matemática, no puedo. En texto sí puedo, acá no. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es despejar nuestra ecuación. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, paso a paso, esto copio y pego por acá. Lo que vamos a hacer es simplemente esta propiedad distributiva, vamos a hacer así. Esto lo corto y lo ponemos del lado de afuera. Entonces vamos a hacer así. Esto es mentira. Vamos a hacer así. Esto, copio y pego, multiplicado por esto, menos, todo menos, de nuevo esto, por esto. Fíjense que lo único que hice fue aplicar la propiedad distributiva, más, con esto de acá, multiplicado por esto que tenemos acá. Me da más trabajo hacerlo así que, y de nuevo, ahí tenemos esto de acá, multiplicado por esto de acá. Todo eso es igual a 0. Este sería nuestro proceso matemático, académico, si quieren. Ahí lo tenemos. Pasé de esta expresión a la que sigue. Entonces, agrupo las incógnitas. En nuestro caso está fácil. ¿Cuáles serían? Serían este término que está acá y este término que está acá. Y saco factor común. Entonces, copio de nuevo. Fíjense que tengo acá más este segundo término con las incógnitas. Y del otro lado de la igualdad, ya lo que hago es poner estos con el signo cambiado, ¿no? O sea, tendría que sumar a ambos lados de la igualdad estos elementos y ahí los tendríamos. Y entonces, ¿qué hacemos en nuestro último paso? Sacamos factor común, con lo cual tendríamos, tendríamos este término que es acá, multiplicado por, abro paréntesis, y tendríamos esto que está por acá, más esto que está por acá, igual a todo esto que está acá. Con lo cual, acá está más fácil, esto completo de una, y acá le ponemos, hacemos clic por acá, y por último, despejo T final, que sería de la siguiente manera. T final
hacemos la asignación y tomamos todos estos valores que tenemos por acá. Espero que los datos se hayan puesto bien, en el sentido de que me hayan coincidido la nomenclatura, así directamente me sale el cálculo con este resultado que por supuesto no me dio bien, porque puse mal acá. Los valores, fíjense que acá tendríamos que haber puesto calor específico, yo puse calor específico del agua, así que vamos a reemplazar calor 1 por calor específico del agua, masa 1 por masa específica del agua. Fíjense cómo voy adecuando mi ecuación general. No, ahí no, estoy equivocando acá, perdónenme. En este es donde cuenta, que es donde calcula. Entonces, igual me está dando error ahí. A ver, esto lo tenemos por acá. Calor específico del agua. Masa del agua. Pero vamos a hacer una cosa más. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, esto que tengo acá, vamos a hacer así. Esa sería la expresión general y ahora la voy a reemplazar. Pero vamos a reemplazarla con los valores correspondientes. Ahora sí. Y ahora vamos. Calor específico 1 sería calor específico del agua. Y ahí debo tener algún problemita con las unidades, puede ser. Multiplicado por la masa del agua. Multiplicado por la temperatura del agua. Todo esto más el calor específico del aluminio, multiplicado por la masa del aluminio, multiplicado por la temperatura del aluminio inicial. Todo esto dividido, este paréntesis que sería ni más ni menos que el calor específico del agua por la masa del agua, esto que tenemos por acá, más esto que tenemos por acá. Todo esto nos debería dar un resultado que me está fallando y que me está dando un error que dice las unidades no concuerdan y el problema lo tengo con las unidades acá. Así que lo que vamos a hacer es arreglar las temperaturas que siempre me generan este inconveniente y las vamos a poner por separado. De esta manera, para que nos quede bien aclarado, y tendríamos que tener nuestro resultado bien, que es de 45, y ahora tendríamos, ahí está, grados Celsius. Y esa sería nuestra temperatura de equilibrio. Con lo cual, nuestra temperatura final, punto final, es igual esto voy a tener que terminar aprendiendo a usar los grados. Ahí le vamos a poner un color azul navío y, por supuesto, un salmoncito como para terminar. Y acá, de alguna manera, hemos terminado el problema del día de hoy. Con nuestro ejemplo nos alcanza y nos sobra. Entonces, antes de irse, les pido que por favor registren su nombre y apellido para asegurarnos nuestra lista de presencias en la clase de hoy. Y damos por terminada la clase del día de hoy. La clase que viene vamos a
revisar el próximo lunes las evaluaciones. En un ratito van a hacer una valoración ustedes de su evaluación, con los datos que yo les voy a dar, y ustedes van a poner su nota, y en base a eso vamos a tener otra actividad, los resultados de la actividad correspondiente, y entonces estamos en condiciones ya de poner en marcha este último capítulo y continuar, que vamos con rapidito, contra reloj. Vemos 2 ejemplos, hacemos la guía de 3 problemas y ya terminamos con el capítulo de calorimetría. Muchísimas gracias a todos ustedes. Alguna duda o consulta, por supuesto, a su disposición, pero no se olviden de registrar nombres y apellidos antes de retirarse para que nos queden los registros de las presencias en clase. Acuérdense que yo después les paso el reporte a Karina. Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos encontrando en la próxima clase. Gracias. Ya espero que hayan tipeado todo el mundo. Hoy somos poquititos, hay varios que se fueron antes de tiempo. Bueno, están todos los nombres y apellidos bien, perfecto. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Cuidarse muchísimo, está muy complicada la cosa, tratar de cuidar a toda la gente que queremos, no haciendo lío. Ya vienen medidas estrictas para estos días, así que a cuidarse, a trabajar, y nos encontramos el lunes. Buen fin de semana.